En el día de hoy, en ya nuestra última clase de este semestre, cerrando con los aspectos que habíamos empezado a hablar en la sesión anterior respecto del derecho internacional humanitario, en donde hicimos referencia, no habíamos empezado a hablar acerca de la guerra, de dónde deviene el derecho internacional humanitario, que es precisamente de estos aspectos relacionados con la guerra. Entonces estaremos haciendo hincapié en los principios que deben aplicarse cuando se está inmerso en una guerra, que son los principios del derecho internacional humanitario. Antes de iniciar con esta parte, Valentina nos pregunta si el plan lector debe hacerse un video o solamente el trabajo. No, Valentina, es solamente el trabajo, no hay que hacer video, solamente es la entrega como tal de la actividad por escrito a través de la plataforma Moodle, que como ustedes saben, pues ya está habilitada. Buenos días, María Alejandra. No hemos llamado a lista. Entonces, vamos a... si alguien tiene alguna pregunta. Profe, una pregunta. ¿Es cierto que Sí. el del plan de lector es cada relato y a partir de cada relato sacar como los derechos vulnerados de los tratados que consideremos o hacemos como un recuento de todos los relatos y a partir de ese sacamos los derechos vulnerados de todos? Ok, ¿O es listo. individual? Entonces, recordemos brevemente la parte de plan lector. Recuerden que en las diapositivas yo les puse 5 relatos y 5 relatos, ¿no? Es decir, en total se debe hablar de 10 relatos, ¿no? 5 en la primera parte del taller y 5 de la otra parte del taller. No son los mismos 5, ¿no? Es decir, en total en la actividad son 10 relatos. La idea, como les mencionaba, es que ustedes hagan referencia a cada relato, es decir, que haya un párrafo por relato. No tienen que hacer una transcripción del relato, no tiene que ser, eh, digámoslo, en términos generales, la idea es que ustedes en sus palabras expliquen muy brevemente en qué consistía el relato. ¿Y cómo lo van a explicar? Pues hablando de las vulneraciones en la primera parte, en los primeros 5 relatos y por tanto en los primeros 5 párrafos, pues hablando acerca de qué violaciones se concretizaban en ese relato como tal. Por ejemplo, ustedes pueden partir en el relato Yo lloraba todas las noches. La protagonista hace referencia a violaciones del derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a la locomoción, porque ella manifestaba que su familia fue desplazada de su hogar, su padre fue asesinado en manos del ejército alemán y eso pues llevó a que ella y su familia sufrieran múltiples circunstancias económicas porque no tenían que comer, no tenían a dónde vivir. Bueno, ya ustedes explican en el relato en particular qué pasó, ¿cierto? ¿Por qué hubo violación del derecho a la vida? ¿Por qué hubo violación del derecho a la familia? Que tiene que ver con la parte fáctica del relato. Y en la segunda parte, que es donde ustedes hablan de otros 5 relatos, un parrafito por relato, ¿sí? No tienen que hacer el recuento de todos los relatos y luego explicarlo, sino digamos que hacen un párrafo por relato y en ese párrafito ustedes explican qué violaciones se dan, ¿no? Porque no en todos los relatos son exactamente las mismas violaciones, ¿no? La idea es que en general se observe que ustedes leyeron el relato y que a partir de esa lectura pues efectivamente pueden concretizar o encontrar esa violación. Y les aclaro también, ¿no? Les decía en el ejercicio, la idea es que ustedes también puedan indicar cuáles tratados encuentran que se podrían invocar, ¿no? O es decir, que ustedes podrían indicar que se están violando derechos contenidos allí. Les decía, no es que en esa época esos tratados ya existieran, sino que estamos haciendo una ficción, ¿no? De que para ese momento, si los tratados que hoy en día conocemos hubieran existido en ese momento, ¿qué tratados ustedes habrían podido invocar? ¿Sí? No porque estuvieran vigentes en esa época, sino que estamos haciendo la ficción de que si esos tratados hubieran existido en ese momento, ¿cuáles habríamos podido invocar? ¿Okay?
¿Hay alguna otra pregunta de la actividad? Gracias, profe. Ok, bueno, entonces, sí, Valentina, los principios del segundo punto son los que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también les aclaro porque por ahí me preguntaban hasta cuándo tenían tiempo para hacer los comentarios de bonificación. Tienen tiempo hasta este domingo para hacer los comentarios de ambos videos que están en plataforma Moodle y también se los remití al grupo de WhatsApp. Bien. Bueno, entonces, en nuestra sesión anterior hablamos acerca de estos conceptos que se derivan del derecho internacional humanitario partiendo del concepto de guerra, ¿no? Y estuvimos hablando de algunos conceptos de guerra, hablamos a partir de esos conceptos de guerra. Sí, Valeria, yo subo las clases en la tarde del día de hoy. El lunes tuve problemas con el internet y no me dejó descargar la grabación de Drive, entonces no pude subir la clase a YouTube, pero ya aspiro que hoy pueda subirla sin inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, hablando del término guerra, guerra pues es el término que siempre ha existido, pero con el paso del tiempo este término guerra ha venido a ser estudiado de una manera un poco más profunda para que pasemos del mero concepto de guerra a un término más técnico que es conflicto armado, ¿no? Que está muy relacionado con este, y cuando hablamos entonces de conflicto armado, hablamos de unas hostilidades, es decir, unos combates, unos enfrentamientos que deben ser de carácter colectivo entre dos o más grupos armados, pero la característica, decíamos, es que esos grupos armados tienen que estar organizados. Es decir, no es que, a ver, hay momentos en los que ustedes podrán decir, hay un conflicto, ¿no? Entre múltiples partes, entre personas, pero no se sabe ni quién están ahí, ni cómo se llama ese grupo, ni quién contra quién se está enfrentando. Entonces, no son grupos organizados. Entre otras cosas, para que sea organizados necesitan un mando responsable, tienen que tener cierto control territorial y tienen que emplear determinados mecanismos. Es decir, no cualquier enfrentamiento o conflicto se puede considerar conflicto armado. Tiene que ser hostilidades por grupos organizados que tengan un mando responsable. Y a partir de allí, entonces, hablamos de la definición dada por el Tribunal de la antigua ex Yugoslavia. También el Comité de la Cruz Roja ha hablado acerca de un conflicto armado, en este caso el conflicto armado internacional, ha entendido que es una guerra declarada o cualquier otro enfrentamiento entre dos o más estados, aunque uno de ellos no haya reconocido el estado de guerra. Es decir, el conflicto armado internacional implicará que las partes que se enfrentan o que están en conflicto pues son los propios estados. Requiere además, como indica la Cruz Roja Internacional, que se haya cumplido con un mínimo nivel de intensidad por parte de una organización militar o un control territorial para que el conflicto armado internacional sea reconocido como tal. Es decir, tiene que primero existir un nivel de intensidad, es decir, no es cualquier cosa, no son amenazas simplemente, sino que ya tiene que haberse dado un nivel de intensidad dentro del conflicto y además control territorial, es decir, tendrían que haber invadido un estado a otro. Un conflicto armado internacional, eh, un conflicto armado internacional podría consistir meramente en enfrentamientos de baja intensidad, en pequeñas incursiones en el territorio enemigo o una invasión que no encuentra resistencia. Él lo ha considerado entonces que este tipo de circunstancias, como lo hablamos ahora, la incursión, la intrusión dentro del territorio de otro estado implica el inicio, ¿no?, de un conflicto armado internacional. Sin embargo, también podemos hablar de conflictos armados no internacionales. ¿Cuándo se dan los conflictos armados no internacionales? Pues
claramente se dan cuando están dentro del territorio como tal de un Estado. Y se trata de grupos armados no gubernamentales que luchan entre sí o cuando luchan con fuerzas gubernamentales. Es decir, necesariamente requerirá la presencia de un grupo armado no gubernamental, ¿no? Ya sea que luchen entre sí o que luchen con las propias fuerzas gubernamentales, como ocurrió con el caso colombiano, donde había un enfrentamiento entre FARC y las autoridades estatales. Adicionalmente, pues también requerirá un nivel de intensidad que exceda meros actos de violencia, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes recuerdan las manifestaciones que hubo en múltiples países el año pasado, esas manifestaciones, digamos, sí, esas manifestaciones públicas de parte de la sociedad que en algunos puntos o en algunos momentos tuvo ciertas explosiones de violencia, no se podrían considerar como conflicto no internacional. Requiere, además de un nivel de intensidad, pues que sea algo constante, ¿no? No deben ser hechos aislados o esporádicos. Y además requiere un nivel de organización colectiva para que lleven a cabo esas operaciones de manera sostenidas y concertadas. Es decir, como decíamos ahora, que se requiere una organización de las partes que estén dentro del propio conflicto. En este punto, pues es importante tener en cuenta cuál es la diferencia entonces desde el derecho internacional humanitario entre un conflicto armado internacional y un conflicto armado no internacional. En el conflicto armado internacional se aplica todo el derecho de los conflictos armados, lo que ustedes conocen en general como los convenios de Ginebra, ¿no? Todos los tratados en relación con el derecho internacional humanitario serían aplicables. Sin embargo, los conflictos armados no internacionales sí tienen unas disposiciones específicas, es decir, les aplica en principio el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949, ¿sí? Que ustedes habrán visto en las exposiciones de sus compañeros en el primer corte, que ese artículo 3 común hace referencia a lo que hablábamos ahora, cuáles son los condicionamientos o los requisitos para que se considere que un conflicto armado es un conflicto no internacional, que son los que mencionábamos en la diapositiva anterior. Y adicionalmente le aplica el protocolo 2 adicional de 1977, que ustedes recordarán, ese es un protocolo que habla específicamente sobre conflictos armados no internacionales. Adicionalmente, en un conflicto armado, un conflicto armado internacional, se aplica todo lo relacionado con el ordenamiento jurídico internacional, ¿sí? Aplicable en ese momento, digamos, a nivel interno, mientras que en el conflicto armado no internacional no se suspende la legislación interna, que eso es un punto interesante, puesto que ustedes saben, por ejemplo, en el caso colombiano, que pese al conflicto armado interno, pues toda la legislación interna pues se dio o se aplicó de manera igual. En cambio, en general en los conflictos armados internacionales, usualmente la guerra o el conflicto armado tiene tales consecuencias que lleva a que no se puedan aplicar de la misma manera el ordenamiento jurídico interno y se deben aplicar entonces esos tratados internacionales que regulan lo relacionado con la guerra. En general, cuando hablamos de las características de un conflicto armado interno, como el que se vivió en su momento, bueno, que se podría decir que aún hoy perdura en el Estado colombiano, bueno, depende de la postura que cada uno tenga al respecto, se pueden hablar entonces de tres grandes disposiciones, ¿no? Que hablan acerca de estos conflictos armados internos. Está, como les decía, el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949, ¿sí? Eh, y, eh, y este artículo 3 común indica las obligaciones que tienen los estados frente
a los conflictos internacionales. De la misma manera, el artículo primero del Protocolo 2 de 1977, adicional a los convenios de Ginebra, indica que en los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo primero del protocolo, es decir, propiamente los conflictos armados no internacionales, y les indica este artículo, y que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante. Cuando hablan de alta parte contratante significa un Estado que haya ratificado el tratado, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo. Es decir, ese protocolo es aplicable en conflictos que cumplan esos requisitos. ¿Qué requisitos? Que haya un enfrentamiento entre fuerzas armadas, disidentes, grupos organizados, que tengan la dirección de un mando responsable, que tengan control territorial y realicen operaciones militares sostenidas y concertadas. Bajo esos condicionamientos es que se entiende que hay conflicto armado interno y que las partes en el conflicto son combatientes. Bien. Independiente de cuál sea la postura del gobierno del momento, que en su momento, por ejemplo, les decía, en el caso colombiano, el gobierno de Álvaro Uribe decía, no, ellos son terroristas, aquí no hay conflicto armado interno, aquí lo que tenemos son terroristas. Desde una óptica externa o incluso algunas personas ya desde esa época sostenían, no, aquí sí tenemos un conflicto armado interno porque cumplimos los condicionamientos establecidos en el artículo primero del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra y en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Si ustedes miran actualmente el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuando se habla de los crímenes de guerra, les dice que se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. Bien, entonces noten que en general hay unos elementos comunes dentro de las principales disposiciones que hacen relación al conflicto armado interno. Conclusión entonces en este punto. Conflicto armado interno se da cuando hay cuando hay hostilidades, enfrentamientos entre grupos armados no gubernamentales entre sí o con los grupos armados gubernamentales, pero con la característica de que estos grupos armados disidentes o no gubernamentales tienen que estar organizados, no deben ser, digamos que cualquier persona o diferentes personas atacando por su parte, no tienen que ser grupos organizados que tengan un mando responsable, un control territorial y operaciones militares sostenidas y concertadas. Adicional a esto, existen también el concepto de conflicto armado internacionalizado, ¿sí? Además de conflicto armado interno, conflicto armado internacional, existe el concepto de conflicto armado internacionalizado. ¿Qué es un conflicto armado internacionalizado? Bueno, se da cuando participan en él las fuerzas armadas de uno o más estados extranjeros, ¿sí? Y esos estados intervienen desplegando sus propias fuerzas en el conflicto o ejerciendo el control general de las fuerzas locales. ¿Qué quiere decir eso? Significa que en principio fue o es un conflicto armado interno. En principio es un conflicto armado interno, es decir, es un enfrentamiento entre grupos disidentes del propio territorio y el gobierno nacional, ¿sí? Pero en algún punto de ese conflicto, estados extranjeros, para ayudar a cualquiera de los dos bandos, desplegaron sus tropas para ayudar a alguno de los participantes dentro de ese conflicto. Es decir, intervienen, ¿no? Entran dentro del territorio de ese estado para ayudar a una de las dos fuerzas dentro del conflicto. Por eso se dice que es internacionalizado, no porque haya salido del territorio como tal de ese estado, sino porque
se desplegaron fuerzas dentro de ese territorio que provienen de estados extranjeros. Bien, en esos casos se habla entonces de conflicto armado internacionalizado. Bueno, desde esa perspectiva, entonces, ya hemos mencionado que los criterios para establecer si existe o no existe conflicto armado tiene por un lado que ver con la naturaleza de las acciones y la intensidad del conflicto. Cuando hablamos de la naturaleza de las acciones, pues tiene que ver con hostilidades, enfrentamientos que deben tener cierto nivel de intensidad. Decíamos, deben ser sostenidos, no hechos aislados. Y además interviene o es un factor las características de las partes que participan dentro del conflicto, ¿no? Las características que ya mencionamos, que deben ser organizados, que deben tener cierto control territorial y que, pues, por supuesto, deben desplegar acciones sostenidas en el tiempo. Frente a la intensidad de la violencia, bueno, ya mencionamos un poco estos aspectos de la intensidad de la violencia. En general, cuando hablemos de intensidad de la violencia, implicará o llevará a hablar del control del territorio por parte del grupo armado no estatal, que eso fue, por ejemplo, uno de los aspectos que ustedes vieron de las FARC. Habían territorios que eran territorios o reconocidos, o por lo menos las personas reconocían que era un territorio llamado zona roja, ¿no? Es decir, de un alto control territorial por parte de las FARC, por ejemplo. En ese sentido, entonces, había un aumento de hostilidades en esa zona específica del territorio, por supuesto, por los enfrentamientos entre las partes, sobre todo para recuperar el territorio por parte de la autoridad gubernamental. Implicaba también planificar estrategias, tácticas en el campo de batalla. Por eso ustedes escuchan que el Ejército Nacional realizaba operativos para poder planificar cómo iba a recuperar el territorio, cómo iba a atacar, a quién iba a dar de baja. Eso implica entonces considerar la naturaleza de los medios y métodos de combate, que ya vamos a hacer referencia a esto, y por supuesto pues implicaba distribución y circulación de armas, ¿sí? Que ya ustedes saben que justamente es uno de los temas controversiales, la manera en la que las FARC, por ejemplo, obtenía las armas, ¿no? Que usualmente recibía apoyo de ciertos estados extranjeros para tales efectos. ¿Qué implica la organización de las partes? Ya en la organización de las partes significa que el grupo como tal que está inmerso dentro del conflicto debe ser un grupo plural de personas, ¿no? No puede ser entonces una sola persona por la cual se hable de que existe un conflicto, no, tiene que ser un grupo plural de personas, se tiene que caracterizar por el uso de los uniformes, que es el principal distintivo de los combatientes. Por eso ustedes escuchan que en muchos estados está prohibido el uso de ropa camuflada, ¿no? Que debe ser de uso privativo de las fuerzas militares, justamente porque ese uso del uniforme y el porte de las armas de manera visible es lo que permite identificar dentro de un conflicto armado que esa persona es un combatiente, ¿sí? Que no es una persona civil, sino una persona combatiente. Dentro de esa organización también debe existir una mínima estructura de jerarquía y disciplina entre las personas que hacen parte de la organización. Por eso es que hay un capitán, un comandante, unos soldados que reconocen una jerarquía. Y esa jerarquía pues es la que permite hablar de esa organización. El reconocimiento de que se debe seguir las órdenes que da la máxima jerarquía, por ejemplo, es un elemento importante. Y además, pues estos grupos tendrían la capacidad de planear, preparar y realizar hostilidades, operaciones típicamente militares, como ustedes saben que ocurrió en nuestro territorio nacional. De hecho, hubo una época históricamente en el que las FARC estuvieron a punto de tomarse a Bogotá. Es decir, la planificación y la preparación para ello pues fue bastante fuerte. Fue a partir de hecho de ese momento en el que el gobierno nacional empezó realmente a preparar a su ejército para evitar que ese tipo de circunstancias sucedieran, ¿no? Afortunadamente pues en ese momento se pudo controlar la situación,
pero realmente, bueno, fue uno de las operaciones militares desplegadas por las FARC que por poco les ayudan a ganar la guerra. Bueno, vamos a hablar acerca de los principios que sí me interesa bastante que podamos desarrollar estos principios del derecho internacional humanitario que deben respetar las partes dentro de un conflicto armado. Eh, dentro de... Sí. ¿Me escuchan? Qué pena que se me estaba yendo el sonido. Sí. Entonces, dentro de los principios tenemos el principio de la distinción. Es uno de los principios más importantes que deben cumplir las partes y por supuesto se trata de uno de los principios que muchas veces se ven vulnerados. De hecho, ustedes en lo que han leído del texto de los últimos testigos seguramente habrán visto que no se respetó para nada ese principio durante la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consiste ese principio de la distinción? Cuando se habla de distinción quiere decir que se debe hacer una separación, que se debe de excluir a ciertas personas dentro del conflicto, ¿sí? Dentro de un conflicto armado, como lo hablábamos, hay unas partes en conflicto, ¿no? Que deben ser los grupos disidentes o los grupos armados no gubernamentales y el grupo armado gubernamental, ¿sí? Ellos son las partes en conflicto y son los únicos respecto de los cuales es posible atacarse legítimamente. Es decir, cuando hay un conflicto armado es legítimo atacarse entre los grupos en conflicto. Las fuerzas militares del gobierno y del grupo disidente o un conflicto internacional, las fuerzas militares de un estado y las fuerzas militares de otro estado. En la guerra es legítimo que se ataquen y en la guerra es legítimo que hayan bajas, ¿sí? Por ello, en la justicia penal militar, cuando hay un enfrentamiento, un real enfrentamiento entre los bandos combatientes y en ese conflicto se dan bajas, por ejemplo, supongamos que el ejército eh, asesina o mata a X número de guerrilleros, ese enfrentamiento y esas bajas son legítimas. Dentro del derecho internacional humanitario, no sé si suena un poco crudo, pero esas bajas son legítimas, ¿sí? ¿Qué es lo que no es legítimo? Que se ataque a personas que no hacen parte de ninguno de los grupos combatientes. Todas las personas que no sean combatientes son civiles y la población civil no debe ser atacada dentro de los conflictos armados. Bien, por lo mismo, ha sido reprochable cuando, por ejemplo, de ambas partes, ¿no? Cuando las FARC han hecho, por ejemplo, carros bomba y han muerto civiles dentro de esa actuación. Es un hecho reprochable porque no se está cumpliendo el principio de distinción. De la misma manera que cuando el Ejército Nacional ha realizado ciertos operativos, supongamos en un municipio en donde al parecer hay alta presencia militar y realiza bombardeos, por ejemplo, y esos bombardeos no fueron planeados estratégicamente y en lugar de caer en el campo del grupo combatiente, cayó en la ciudad y hirió o mató a una serie de civiles, no se está cumpliendo el principio de distinción, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, todas las actividades militares estratégicas que sean planeadas tienen que ser planeadas para que se cumpla este principio. Es decir, no debo atacar a población civil. Bien. Por eso también ustedes escuchan, bueno, y aquí les hago la precisión, dentro
dentro de las fuerzas que hay dentro del Estado, se ha hecho una distinción en fuerzas policiales que no hacen parte de las fuerzas militares. Si ustedes revisan la Constitución política, las fuerzas militares son la Armada, el Ejército y se me fue el nombre, la parte aérea, ¿no? La parte aérea, la parte marítima y el ejército como tal. Ellos son los que integran la parte militar. La policía no hace parte de las fuerzas militares, porque la policía tiene una naturaleza distinta. La policía tiene una naturaleza de proteger a la población civil. Las fuerzas militares son entrenadas para hacer respetar la soberanía del Estado y por eso es que las fuerzas militares son las que entran en combate. Por lo mismo, la regla debe ser, y esto se ha hecho también llamados por parte de organismos internacionales, la regla debe ser que cuando se ataca o cuando hay algún tipo de enfrentamiento, se debe realizar por las fuerzas militares. Un enfrentamiento en un conflicto debe ser por las fuerzas militares. Y cuando hay algún tipo de disturbio en el que los que están en el disturbio es población civil, se tendrían que enviar a la policía, no al ejército, porque el ejército tiene una naturaleza diferente, ¿no? No siempre los estados pues cumplen este aspecto, pero de ahí es que se hace esa distinción entre policía y ejército nacional. Bien. En ese principio de distinción, entonces, como les decía, lo principal es que se pueda distinguir entre población civil y combatientes, ¿sí? Eso es lo que se distingue, población civil y combatientes. Pero además se distingue entre bienes civiles y objetivos militares. Los bienes civiles tampoco deben ser atacados ni deben ser considerados objetivos militares. Bienes civiles como cuáles: iglesias, colegios, hospitales, no deben ser atacados, son bienes civiles protegidos dentro del derecho internacional humanitario. Por eso ustedes recordarán que sus compañeros les hablaban de esos bienes civiles como hospitales, colegios, etcétera, que no podían ser atacados. Y finalmente, los objetivos militares son los que efectivamente sí pueden ser atacados. ¿Cuáles son esos objetivos militares? Los bienes en los que operen o realicen entrenamientos o se hospeden allí miembros de la milicia. Por eso es que ustedes escuchaban que las FARC, por ejemplo, habían dejado un carro bomba al lado de la 8ª Brigada, por decir algo. Es decir, en un objetivo militar, ¿no? Atacando directamente donde residen o donde se encuentran las fuerzas militares de su enemigo. Bien, entonces es legítimo atacar objetivos militares. Lo que no es legítimo es atacar bienes civiles. ¿De acuerdo? Ese es el principio de la distinción. Por eso cuando ustedes escuchan, es que estábamos refugiados en la escuela y nos atacaron en la escuela. Estábamos refugiados en un hospital y atacaron el hospital. Estábamos refugiados en el colegio, bueno, en todos estos sitios en donde realmente no estaban las fuerzas militares. Por supuesto, allí pues hay una violación del principio de distinción. ¿Sí? El siguiente principio es el principio de limitación. El principio de limitación hace referencia a los medios y métodos de combate, ¿no? Eso significa que los medios y métodos que se utilicen dentro del combate no son ilimitados. Es decir, que esa expresión que ustedes escuchaban de que en la guerra y en el amor todo se puede, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Después de la Segunda Guerra Mundial se limitaron los medios y los métodos de combate, entendiéndose que no es posible hacer uso de todos los medios. Eso se hizo justamente para evitar que se lanzaran nuevamente bombas atómicas como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, entendiéndose que definitivamente
hay que limitar, que si bien la guerra debe ser el último recurso, la idea es esa, ¿no? Que en principio los estados no acudan a la guerra, sino que acudan a mecanismos alternativos de solución de conflicto, ¿sí? Por eso es que se han creado tratados internacionales que buscan justamente eso. Y en ese sentido, entonces, se han creado una serie de tratados internacionales en donde se han limitado eh, los medios y los métodos que se emplean, ¿no? Los medios y los métodos hace referencia entonces a las armas que se pueden emplear y la forma en la que se pueden emplear, ¿sí? ¿Y cuáles armas definitivamente no se pueden emplear? En general, la regla es que no se deben emplear armas que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. Por ejemplo, bueno, digamos que así suena un poco frío, ¿no? Se entendería entonces que es preferible utilizar un medio que le dé muerte de manera inmediata a la persona y no un medio que le implique también la muerte, pero después de mucho tiempo de prolongado sufrimiento innecesario, un riesgo, digamos que un daño completamente innecesario, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se han prohibido ciertas armas que cuando se empleaban no tenían capacidad de direccionamiento o que no tenían la posibilidad de saber cómo se lanzaban, ¿no? Por ejemplo, había un tipo particular eh, de proyectil, de bomba, que, digámoslo así, era una bomba que tenía pequeñas bombitas dentro, ¿no? Es decir, una bomba grande que tenía bombas pequeñitas por dentro. Cuando lo soltaban, lo que hacía la bomba o el contenido, digámoslo así, la burbuja en la que estaban contenidas las pequeñas bombas, es que esa se abría y cuando esta cápsula se abría, no tenían posibilidad de saber en dónde iban a aterrizar las pequeñas bombitas, ¿sí? ¿Y eso qué implicaba? Que muchas veces el uso de ese método llevaba a que no se supiera si se iba a afectar o no se iba a afectar a la población civil. Muchas veces, claro, y ocurrió que en el campo, digamos, donde se sabía que estaba el, el grupo disidente, se atacaba con este medio en particular, que digamos que lo utilizaban porque al tener diferentes bombas dentro, se suponía que iba a acabar generando un daño mayor, pero lo que muchas veces ocurría es que esas bombas, como no se sabía dónde iban a quedar, en lugar de caer sobre el bien militar, el objetivo militar, terminaba cayendo sobre la ciudad aledaña, es decir, terminaba afectando a la población civil. Han habido también otro tipo de métodos, por ejemplo, ustedes habrán escuchado quizá de una arma que cuando entra en el cuerpo del hombre terminaba explotando dentro, ¿no? Generando un daño interno que al final no mataba a la persona inmediatamente, sino que le terminaba generando un dolor, un daño hasta que se terminaba desangrando completamente, ¿sí? Es decir, se estaba generando también un mal superfluo. Han habido otros medios prohibidos, por ejemplo, hoy en día hay múltiples tratados, si ustedes revisan, hay muchísimos tratados en relación con este aspecto, tratados que han prohibido el uso de armas nucleares, tratados que han prohibido eh, eh, toda la parte de contaminación que pueda llevar a que se le cercene a la población civil el acceso al alimento y a agua, ¿sí? Por ejemplo, que eso fue también un método que empleaban anteriormente y consistía justamente en que, por ejemplo, se sabía que el ejército estaba en la ciudad aledaña, entonces llegaban a el río, a la conexión de agua que había previamente y envenenaban el agua. Al envenenar el agua, entonces no solamente morían las personas que hacían parte del ejército, sino también toda la población civil
que tenía acceso a esa agua. Bien, entonces también se trataba de un método que no era permitido, un medio que terminaba causando males o sufrimientos superfluos y definitivamente pues no era esta la finalidad que se debía cumplir, ¿no? Si bien el propósito en medio de las guerras en teoría es poder lograr la victoria, pues definitivamente no cualquier método se puede emplear. Bien, como le reitero, los métodos que causen males superfluos, es decir, males innecesarios o sufrimientos innecesarios, no deben ser empleados dentro de los combates. Bien. Adicionalmente tenemos el principio de la proporcionalidad. Bien, cuando se habla del principio de la proporcionalidad, estamos hablando, haciendo referencia a que debe, dentro de la planeación estratégica que se haga dentro del conflicto, se tiene que considerar si esa operación que yo voy a desplegar me da efectivamente una ventaja militar eficaz o incluso definitiva en relación con los daños colaterales que puede llegar a sufrir la población civil y los bienes civiles. ¿Eso qué significa? Eso significa que es lógico que en cualquier conflicto armado exista lo que se conoce como daños colaterales. Los daños colaterales hacen referencia a los daños que termina sufriendo la población civil de manera directa o indirecta por causa de las operaciones militares que se desplegan. Por ejemplo, es común que dentro de las operaciones militares se terminen ocasionando algunos daños a algunas viviendas, por ejemplo, que si supongamos hay un operativo en donde se bombardea un campamento, pues usualmente esos bombardeos quizá no afecten físicamente a la población, pero usualmente pues hay daños acústicos, temor, miedo, ese tipo de circunstancias pues se entiende que son daños colaterales, ¿no? Pero hay daños colaterales que son mínimos, como los que les acabo de mencionar, ¿no? El temor, el miedo, el que se escuchen los ruidos y haya un temor o una afectación psicológica, que de pronto la bomba cayó un poco más cerca, entonces hay una afectación en el oído de la población civil. Son daños colaterales mínimos, ¿no? O que quizá, por ejemplo, en los bienes civiles podrían también ocasionarse esos daños colaterales mínimos. ¿Como cuándo? Como cuando cae una bomba y se rompen los vidrios de las casas, por ejemplo, de las ventanas, ¿cierto? Son daños colaterales mínimos, pero hay otros daños colaterales que pueden ser de mayor escala. ¿Cuáles son esos daños colaterales de mayor escala? Cuando en un operativo militar termina afectándose la vida o la integridad física de la población civil, ¿no? Cuando por atacar un campamento termina muriendo un civil, cuando por atacar un campamento terminó destrozándose media ciudad, ¿sí? Entonces ya son daños colaterales mucho más altos. Lo que se dice en este principio de proporcionalidad es entonces que cuando se está planeando el operativo militar, siempre hay que considerar cuál es la ventaja militar que esta operación nos va a representar. Es decir, cuál es el resultado que queremos lograr. Queremos asesinar a los miembros de las cúpulas, de los dirigentes de este grupo. Eso es lo que nos va a representar, es decir, nos va a dar una ventaja definitiva porque si los matamos a ellos se les va a desintegrar el grupo guerrillero, ¿sí? O definitivamente los queremos es bombardear para que se eliminen algunos soldados, es decir, una ventaja militar más pequeña. Si es solamente para eso y para hacer eso voy a destruir media ciudad, entonces no estoy cumpliendo la proporcionalidad, ¿sí? Alguien dirá, bueno, es que para efectos de matar a la máxima jerarquía de este grupo, como consecuencia falleció una persona de la población civil, alguien dirá, bueno, podría hablarse de proporcionalidad porque la afectación en comparación con la ventaja militar es alta. Pero si la ventaja militar es muy pequeña y yo termino generando daños muy graves en la población civil, pues no se cumple con el principio de la proporcionalidad.
Bien. Existe también el principio de la protección. Este principio de la protección nos dice, o también llamado el principio de humanidad o de inmunidad, y nos dice que en el derecho internacional humanitario se debe proteger a la población civil, se debe proteger a los enfermos, heridos, a personas puestas fuera de combate, al personal médico, al personal sanitario y al personal religioso. Por lo tanto, cuando alguna de estas personas, por alguna causa, termina, digámoslo así, en fuego cruzado, por algún motivo termina en un enfrentamiento o cerca de un enfrentamiento, se debe respetar, se debe proteger a estas personas. Por eso es que se dice que el personal médico que está en el campo de batalla no debe ser atacado. Ese personal médico debe ser respetado, ese personal sanitario, religioso, enfermeras, lo que tenga que ver con, bueno, en general, personal religioso, entiéndase, bueno, de la religión que sean un cura, sacerdote, pastor, etcétera, que están allí para cumplir una misión de ese carácter, pues deben ser también respetados. Bien, muy de la mano entonces con el principio de distinción, ¿no? Y finalmente, pues tenemos otros principios, como el principio de precaución y el principio de necesidad militar. Estos dos principios, ¿a qué hacen referencia o para qué, o a qué van orientados este principio de la necesidad militar y de la precaución? Cuando se habla del principio de necesidad militar, pues entonces significa que los operativos militares se deben basar en una necesidad militar. Es decir, no debo atacar a cualquier cosa, no debo atacar en cualquier momento ni de cualquier manera. Yo tengo que atacar de acuerdo a lo que estoy necesitando atacar. Bien. ¿Para qué voy a hacer un operativo? Para incursionar en una población en donde no hay presencia del grupo subversivo. ¿Sí? No tiene sentido terminar interviniendo en una ciudad en donde al final lo que hagan pues no representa ninguna ventaja en términos militares. ¿Sí? Por eso es que les decía que el uso de las fuerzas militares en contextos de disturbios de la población civil ha sido ampliamente criticado, ¿sí? Porque no se está cumpliendo con ningún aspecto de la necesidad militar, ¿sí? Y ni se cumple con la naturaleza propia de las fuerzas militares. Y en este mismo sentido, pues cuando hablamos del principio de precaución, estamos haciendo referencia a prevenir los daños en estos bienes y personas protegidas, ¿sí? Por eso es que las fuerzas militares no actúan sin antes haber planeado sus operativos militares. Y en esos operativos militares tienen que considerar todos estos elementos que ya hemos mencionado. Bien. Estos son entonces los principios de derecho internacional humanitario a tener en cuenta para esa actividad de plan lector. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces para finalizar, simplemente recordarles, ¿no?, que hay unas diferencias entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ¿sí? El derecho internacional de los derechos humanos, ¿cuándo se aplica? Se aplica en todo momento. Muchos los dicen, se aplican en tiempos de paz, pero no es solamente en tiempos de paz, se aplica en todo momento, en tiempos de paz o en tiempos de guerra, ¿sí? Por supuesto, en tiempos de paz, pues es lógico que se empleará única y exclusivamente los derechos humanos, ¿sí? En tiempos de guerra se aplicarían también o se deberían tener en cuenta los derechos humanos, pero el derecho internacional humanitario definitivamente se debe considerar exclusivamente en escenarios de guerra. El derecho internacional humanitario no se debe aplicar en tiempos de paz, ¿sí? Por eso hay estados que debaten mucho eso, ¿no? Lo que les comentaba del caso de México, que se han preguntado si se puede aplicar o no el derecho internacional humanitario para combatir
a través de las fuerzas militares a los grupos narcotraficantes, que es un debate abierto porque ahí se debe considerar si son o no son combatientes, si se pueden considerar grupos armados organizados, si se puede considerar que tienen control territorial, en fin, cumpliéndose esos presupuestos, pues habría entonces que pensar si se puede aplicar el derecho internacional humanitario. Adicionalmente, cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, el responsable de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos es el Estado. Por eso es que ustedes saben, cuando se hacen denuncias a nivel internacional, en sistema interamericano o en comités de la ONU, ¿a quién se denuncia? Al Estado. ¿Por qué el Estado? Porque es el responsable de garantizar y respetar los derechos humanos en su territorio. En cambio, en el derecho internacional humanitario, los responsables de aplicar las reglas del derecho internacional humanitario son las partes en conflicto, ¿sí? Es un tema incluso más complejo que en el de los derechos humanos, la forma en la que se juzgan las infracciones al derecho internacional humanitario, porque en principio no hay un tribunal internacional o una organización que juzgue. Está el Comité de la Cruz Roja, y el Comité de la Cruz Roja efectivamente se pronuncia cuando hay diferentes acciones por parte de las partes en el conflicto y puede indicar que definitivamente hay una infracción al derecho internacional humanitario, que es otra diferencia. En derechos humanos se habla de la violación de los derechos. En el derecho internacional humanitario se habla de infracciones, porque son reglas, ¿no? Son reglas a cumplir. Todos estos principios, pues son reglas a cumplir. Entonces, si no cumplo con las reglas, estoy cometiendo una infracción. Bien. Son entonces las partes en conflicto las que son responsables de cumplirlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, las FARC eran responsables de cumplir el derecho internacional humanitario, de la misma manera que el ejército era responsable de cumplir el derecho internacional humanitario. Por tanto, cuando hay una infracción al derecho internacional humanitario, lo que en principio se debería propender dentro de los estados es para que en su legislación interna hayan mecanismos para juzgar esas infracciones al derecho internacional humanitario, que en muchos casos las principales sí están contempladas. Por ejemplo, el homicidio en persona protegida, lo que sería la infracción al principio de distinción. Está contemplada como un delito en el ordenamiento jurídico interno. El uso indebido de los emblemas de la Cruz Roja también es un delito contemplado en nuestra legislación. Entonces, en principio, estas infracciones serían juzgadas por parte del derecho interno y solamente si en el derecho interno no se cumple y son, digamos, infracciones catalogadas como crímenes de guerra, eventualmente los podría conocer la Corte Penal Internacional. Y bueno, finalmente, ¿a quiénes protege? El derecho internacional de los derechos humanos protege a todas las personas sin ningún tipo de distinción, como lo hemos venido hablando a lo largo de nuestro semestre. En el derecho internacional humanitario, en cambio, sí está dirigido a unas personas en particular, que son las personas y bienes protegidos. ¿Quiénes son personas protegidas? Población civil y el personal que, aún estando dentro del conflicto, debe ser protegido. El personal médico, el personal religioso, el personal sanitario. A eso le podríamos incluir también los periodistas de guerra. Todas estas personas protegidas no deben ser atacadas, están protegidas por el derecho internacional humanitario. Bien. Estas diapositivas están en plataforma Moodle y también están, se las había enviado ya, ¿no?, al WhatsApp del grupo. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, antes de finalizar? No, profe, ninguna. Ok, bueno, entonces con estos principios ya ustedes tienen esas bases también para realizar la actividad de plan lector. A partir de ese principio de distinción, de limitación, necesidad militar, podrán ustedes realizar el correspondiente análisis de sus relatos y a partir de ello pues realizar la actividad. Bien.
Bueno, yo ya tomé asistencia a partir de las personas que están conectadas. No olviden que la clase pues la voy a subir a YouTube y se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp. La próxima semana tenemos nuestro examen final. Para ese día yo les voy a compartir el link, nos vamos a conectar ese día a través de Meets y yo les estaré explicando la dinámica de la actividad, ¿de acuerdo? No olviden que tienen hasta este domingo para la actividad de plan lector y para los comentarios de bonificación los que quieran realizarlos. Ah, Bien. bueno, profe, gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces si no hay preguntas, agradecerles por la asistencia el día de hoy y en general por su participación activa a lo largo del semestre. Espero que estos aspectos que hemos venido hablando pues les sean de utilidad más adelante bueno, y en general en su vida profesional, ya que pues los derechos humanos es un aspecto transversal a prácticamente todas las áreas del derecho. Muchas gracias muchachos por la asistencia, les deseo un feliz día, muchos éxitos en sus exámenes finales y bueno, pues nos veremos para nuestro examen final la próxima semana. Gracias, profe, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Chao. Feliz día. Chao, profe, muchas gracias, feliz día. Igualmente, hasta luego. Profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias, igualmente, hasta luego.